a lo que venimos. Abrimos nuestras Biblias allí en Juan, capítulo 5, versos 43, y nos vamos a 2 Tesalonicenses 2. Amén, ¿lo tienen? Nos ponemos de pie, por favor. Dice el Señor Jesucristo en Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, y si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Verso 7 de 2 Tesalonicenses 2: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente le detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu paz. Tengamos nuestro rostro. Amado Dios, muchas gracias por esta noche. Es un honor para nosotros, Señor, que nos hayas escogido en Cristo para ser tus hijos, para ser tu pueblo, para ser los que te reúnen, para darte la gloria, la honra y la alabanza. Padre, bendice en esta noche tu iglesia, por favor, sosténla, manténla firme, fiel. Que todos los que conforman la iglesia de Dios mantengan la mirada puesta en Cristo. Fortaléceles, Señor, y ayúdeles a enriquecer sus convicciones de tal manera que puedan pelear la buena batalla de la fe. Te ruego, Dios amado, ayudes a todos los hermanos en las necesidades que tienen. Que tú bendigas nuestros hogares, nuestras familias. La mejor bendición que puede recibir nuestra familia es que los que no te conocen sean salvos. Oramos por eso, Señor, pero también tú cuidas de nosotros y conoces todas nuestras necesidades. Ayúdenos, Señor. En esta noche nos reunimos aquí porque entendemos que dependemos de ti, te necesitamos y queremos que nos ayudes en todas las cosas. Padre amado, en esta noche tómenos bajo la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guíe por medio de tu palabra, Señor, y ayúdenos a poner esa palabra en el corazón, a enriquecer el conocimiento, y ayúdenos sobre todas las cosas a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, para aprovechar el tiempo, mi Dios, para llevarle el Evangelio a otros, para que otros puedan escapar de las cosas que vendrán. Te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada concluimos allí en un punto donde dijimos que con el anticristo la maldad y la corrupción se desenfrenan. Para los que no estuvieron, venimos dando un estudio que tiene que ver con el anticristo. El anticristo es un personaje que va a emerger en la historia humana, principalmente en la esfera política, ¿verdad? Y va a tomar el control total
Ya de eso se habla en muchas reuniones, tanto de la ONU como de la Unión Europea, donde se busca el control total. Y va a venir un personaje que va a tener el control total. De ese personaje estamos hablando. Y Dios quiere que los creyentes lo sepan, que estén informados. Aunque ese personaje no tiene que ver propiamente con la vida del creyente o de la iglesia, sí Dios quiere que el creyente esté informado. Por ejemplo, cuando habla del libro de Apocalipsis, introduce ese libro en el verso 3, donde dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Y Apocalipsis describe todos los eventos del fin. Nosotros llegamos hasta el capítulo 4, en una expresión muy hermosa que se le da allí a Juan. Y le dice el Señor a Juan: sube acá. Nosotros esperamos ese sube acá. Después de allí la iglesia no tiene historia de que viene. Pero Dios quiere informar. Dios quiere que usted esté empapado. Me llama la atención Primera Tesalonicenses 5:1, donde Dios da por sentado de que ese es un asunto que usted lo maneja. Por lo menos la iglesia del tiempo de la venida de este personaje es una iglesia muy informada. Por siglos la iglesia se movió sin las escrituras, se movió con porciones que lograban escribir y transferir unos a otros, y de esa manera se alimentaban espiritualmente. Hoy la Biblia ha sido traducida a más de 1500 idiomas y está al alcance y al acceso de toda la humanidad. Pero principalmente el mensaje de la Biblia es un mensaje de Dios para el creyente. Por eso no dejes de leer la Biblia. Creo que nadie vivirá lo suficiente para entrar en la profundidad de la palabra del Señor si la has leído, seguido libro por libro. Qué bueno, vuélvela a leer. Estúdiela por biografías, estúdiela por temas. ¿Cuántos temas se desprenden en la armonía bíblica? De manera que necesitamos estar metidos en la Biblia. Pero si hay un tema que es sumamente importante y hermoso, es el tema de la profecía. Y dice el Señor en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20, una sola frase. ¿Qué dice el Señor? No menospreciéis las profecías. Porque hay gente que da a leer de todo, pero menosprecia la profecía, no la lee, no le interesa, o qué sé yo. Algunos dicen que me da miedo leer Apocalipsis. No tenga miedo, porque viene a partir del capítulo 6, no tiene que ver con usted si está en Cristo. Sí, amén. Si no está en Cristo, ya sería otra historia, ¿verdad? Así es que la palabra del Señor nos habla en la profecía de este personaje conocido como el Anticristo. Y con la aparición de este personaje, la maldad va a llegar al colmo. La pregunta que todo el mundo se hace es: ¿veremos nosotros a este personaje? Personalmente creo que no. Y que nos damos cuenta de él es que nos vamos yendo y de aquí arriba vemos lo que sucede. No sé si el Señor permitirá eso. Pero podríamos oír eventualmente de un
personaje sobresaliente dentro de la humanidad, porque es un personaje sobresaliente sobre toda la humanidad. Hasta ahorita no lo hay. Hay muchos políticos de todos colores y tamaños, pero ninguno de ellos es. Pero Dios nos habla. Dice la palabra del Señor, allí donde leímos la palabra en el verso 7, porque ya está en acción. Segunda Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción. Desde los tiempos de Juan, el diablo ha venido trabajando con este descambio. Ha venido, por ejemplo, a partir del siglo III y IV, empezó a echar a andar la apostasía. ¿Sí? ¿Sí? Y a través de la historia de la iglesia se ha fortalecido esa apostasía. Hoy la conocemos como el ecumenismo, algo definido, fuerte, pero el enemigo viene trabajando. Cuando uno estudia, especialmente a través de las cartas, libros de Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ahí vemos que a lo largo de estas escrituras hay una lucha tremenda por los que vienen haciendo la contra. Y escúchenme, la contra religiosa, si se quiere, ¿verdad? Aún Jesús trata de eso en Mateo 24. Y se refiere a ellos como falsos cristos, falsos maestros, ¿verdad? Y ya eso era una realidad en el desarrollo del siglo I y los siguientes. Pero ya asuntos definidos tal vez a partir del siglo III y IV, ¿verdad? De manera que la palabra del Señor dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene. Es decir, las cosas no se desembocan porque hay quien está deteniendo el avance de la iniquidad. Sí, dice la palabra del Señor, hasta que Él a su vez te ha quitado de en medio, entonces se manifestará. Cuando se quite lo que impide, entonces se va a manifestar. Por eso creo que es difícil que nosotros nos demos cuenta. Y dice la palabra del Señor, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de quién. Y la parte preocupante para los que andan tras señales, tras milagros y cosas como esa, bueno, tenga cuidado. Dice la segunda parte del texto, que este inicuo se va a manifestar al mundo, a la humanidad, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, va a hacer cosas que son impulsadas por el diablo. Por eso a veces decimos que no todos los milagros los hace Dios. Hay veces los otros imágenes, otros dioses, otros santos, dicen tal el santo me hizo, y yo creo que sí lo hizo. Porque detrás de esto opera el poder del enemigo, ¿verdad? Y en ese tiempo va a ser un tiempo de engaño, un tiempo terrible de confusión. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 8, versículo 23. Y al fin el reinado de estos, cuando las qué cosa, los transgresores cuando llegan a la colmo. qué, Los transgresores llegan a colmo. las transgresiones Los transgresores. lleguen al colmo, se levantará un rey Altivo de altivo de rostro y entendido en enemigo.
Pero ¿qué le va a acompañar a él? Las transgresiones llegarán a ¿cómo? Al colmo. Al colmo. Cuando hablamos de transgresiones es pervertir el derecho, la justicia, lo correcto. ¿Sí? Y va a acompañarle. Por eso decimos que con la venida del anticristo, la maldad, la corrupción se va a desenfrenar. Mateo 24, 12. Recuerden que San Mateo 24 es un capítulo dedicado principalmente al tiempo de la gran tribulación, aunque tiene una ligera referencia a lo que sucedió con el pueblo judío en el año 70 después de Cristo. Entonces se podría considerar que es un pasaje de doble referencia. Y dice la palabra del Señor en capítulo 24, verso 2: y por haberse multiplicado la maldad, si usted mira un poquito el contexto, dice el verso 9, os entregarán a tribulación, verso 10, muchos tropezarán, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso no tiene que ver con la iglesia. Si de mí dependiera el perseverar, terminaría en el infierno. Justamente la gracia de Dios se manifestó para hacer posible para nosotros lo que era imposible. ¿De qué manera podemos ser salvos? Fuera de la obra de Cristo no hay forma. Pero en la gran tribulación sí van a tener que luchar. Van a tener que luchar contra la marca. Van a tener que mantener el nombre de Cristo en alto. Van a tener que pasar muchas miserias y calamidades. Y en algunos casos, por causa de su fe y su testimonio, los matarán. Así enseña la palabra. Por eso dice más el que persevere hasta el fin. Más para nosotros dice el Señor en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Entonces somos salvos por gracia. La iglesia está compuesta de los salvos por gracia. Cristo vendrá por los salvos por gracia, y ahora lo veremos. El ambiente del anticristo se ha venido fortaleciendo con el paso del tiempo. Cité allí ligeramente el surgimiento de la apostasía, y la definimos hoy como un ecumenismo increíble que está envolviendo todas las iglesias emocionalistas, tristemente gente que arrastra el nombre bautista. Oye, y se queda asustado el enlistado que hay que han entrado en el ecumenismo, en la apostasía. Pero no es de sorprenderse, dice ya la palabra del Señor, inclusive del cambio de la actitud de la gente, de la sociedad. Hace, no sé, no los vayamos muy largo, hace 40 años, mucho, se podía pasear tranquilamente por la grama, ¿verdad que sí? Y no lo llevo muy allá porque es poco más cuando inicia mi vida cristiana, y puedo recordar. Pero hay tiempito más atrás en que le podía dormir con la puerta abierta. Algunos de ustedes se atreven hoy a dejar la puerta abierta. Porque están los perros afuera, sí, porque está encerrado. ¿Sí? Porque el corazón, la mente, la actitud de los hombres ha venido cambiando. Y justamente el Señor
nos habla que esto sucedería en el último tiempo. Dice allí, 2 Timoteo 3, el verso 1 es clave, indica cuándo sucedería este cambio de comportamiento. También debes saber esto, que ¿cuándo? En los postreros días. En los postreros días, ¿qué cosa? Vendrán tiempos peligrosos en el sentido literal, en el sentido espiritual, en el sentido político. Sí, dice la palabra, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando alguien es amador de sí mismo, los demás no les importa. Y muchos de los políticos están en esa posición, están por ellos, Sí. triste y miserablemente, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, amadores de sí mismos, avaros, todo para el saco, ¿verdad? Y que los demás que hagan como quieran, avaros, vanagloriosos. Miraba un detalle en estos días donde, por lo menos en nuestro contexto, a la gente le gusta lucirse de lo que tiene, de lo que puede, de lo que es, y aún en reuniones que exaltan el copete, ¿verdad? Sí, tristemente veía ese dato, alguien hacía referencia en eso, y dice la palabra del Señor, vanagloriosos, soberbios, nadie los saca de allí. ¿Cuál es la postura del soberbio? Él tiene la razón, él hace como quiere, a él nadie lo manda. En fin, el soberbio se rebela, nunca se somete, nunca aprende. Sí, dice la palabra del Señor en nuestro texto, soberbios, blasfemos. Juan, vivimos esta experiencia predicando el Evangelio. Sí. Lo han vivido. Sí. Sí. A mí no me hable de eso, yo no quiero saber nada. Otros se burlan de la venida de Cristo. Sí. Blasfemos, desobedientes a los padres, creen que sea la característica del tiempo hoy. Estaba viendo un documental sobre lo que sucede en Hong Kong. No, ahorita no preciso. Donde los muchachos, estudiantes de colegios en tempranas edades, están conformando allí como una sociedad de rebelados contra el estudio, de gente que no quiere estudiar, no quiere hacer nada y se están reuniendo en ciertas plazas y allí se codean, se divierten a su manera sin una visión del futuro. Y ese es el ambiente que están viviendo los padres. Leía un dato hoy, no sé si hoy o ayer, pero la delincuencia en Costa Rica se despertó cuando le quitaron la autoridad a los padres y a los maestros. Pues ahora no hay valores, no se enseñan principios, Dios libre usted se exceda porque tiene problemas legales. Sí. Entonces dice la palabra del Señor las características que apuntan directamente a nuestro tiempo. Y es que es el tiempo de la venida del anticristo. ¿Sí? Y con él la maldad va a llegar al colmo. Creo que el Señor describe aquí el ambiente que imperará con la aparición de este personaje. Dice, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿A quién quieren? A nadie. Amadores de sí mismos, fue lo primero que vimos, ¿verdad? Sin afecto natural, implacables. Y eso lo estamos viendo todos los días, donde suceden
parricidios, patricidios, pero no sé, ahorita estoy confundiendo un poco los términos, pero el hijo mata al padre, la madre, del padre al hijo, hay toda una actitud increíble, ¿verdad? Matricidas, parricidas, dice la Biblia, ¿verdad? Dice aquí nuestro texto, calumniadores, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites, más que el placer. Por allí están. Y dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, y esa es la parte que preocupa. Porque usted ve las características del comportamiento social de la gente en los últimos tiempos. El verso 5 pareciera involucrar a la iglesia. Y esa es la parte que preocupa. Los padres no pierdan la visión, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso dice la palabra. No se canse de hablarles, no los maltrate, hágalos, pero hágalos, ore por ellos. Trate de defenderlos de ese ambiente que se está gestando. Porque hay ideologías extrañas metidas en escuelas, en colegios, en universidades, y todo eso le está absorbiendo la sociedad, está degenerando en un comportamiento errado. La palabra del Señor dice en el verso 5 que tendrán apariencia de piedad, parecen cristianos, es lo que está diciendo el texto. Muchos de esos que han sido mencionados parecen cristianos, pero negarán la eficacia de ella. El Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Y hay un consejo a la iglesia y tiene que ver con las relaciones. Y necesitamos fortalecer el compañerismo cristiano, el compañerismo en el temor del Señor, pero un compañerismo con alguien que anda con estas características, dice la palabra del Señor en el verso 5, 3 palabras. ¿Qué dice? A estos evita. Claro, es que aquí se puede decir esto de muchas leyes, no han pasado en el Congreso, pero si no, uno se mete en problemas. Pero muy por encima del comportamiento humano está la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y necesitamos predicarla. Necesitamos llevar el conocimiento de Cristo a otros. Ahorita cité que se están trabajando leyes que tienen que ver con, se conoce como la ley de la conversión, donde no se le va a poder predicar a alguien para que se convierta, cambie de vida o de forma de ser, de comportamiento. ¿En Canadá? En Canadá, sí. Entonces son cosas que van a legalizarse entre los países. Y eso va a ir degenerando en que la maldad se multiplique. Sí. Así es que el verso 5 hay un consejito de Dios de 3 palabras al creyente, a la iglesia, y que tiene que ver con la asociación o la relación. A esto se evita. Si caminan en el temor del Señor, abracen y sean buenos amigos. Pero si llevan una vida aparte a la voluntad de Dios, a esto se evita, dice el Señor. Amén. Aún sobre esto dice 1 Corintios capítulo 5. Y es que hay dichillos tipos que dicen, aparte de lo que nos dice la gloriosa palabra del Señor, pero dicen dichos, dime con quién andas.
Yo sé que a nadie le meten un trago a la fuerza, pero sigue estando allí y solito se lo va a tomar. A nadie le meten una droga a la fuerza, pero siga andando en ese compañerismo y terminará haciéndolo. Dime con quién anda. Y ya después modernizan el término, ¿verdad? Dice el verso, capítulo 5 de 1 Corintios, verso 11. Porque ahí enfrentaron un caso muy terrible. Y entonces el Señor nos dice que no relacionemos con los incrédulos. A los incrédulos hay que predicarles el Evangelio, hay que amarlos y hay que hacerlo todo lo posible para que vengan a Cristo. El texto está dándole a aquellos que viviendo una vida equivocada, como decía allí la palabra, con apariencia de piedad, viven una vida desordenada. Y dice el verso 11, más bien os escribí, ¿qué cosa? ¿Con cuántos? Que llamándose ¿qué? Hermano. Allá decía, tendrán apariencia de piedad. Aquí se usa una terminología diferente, donde la palabra del Señor dice, llamándose hermanos, ¿qué cosa? Puede fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón. ¿Qué dice el texto? Dice, porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Y es que en esto la iglesia debe predicar sobre esta realidad. O predicamos sobre esto o nos hacemos cómplices. Y de repente entra todos estos comportamientos que describe la Biblia. No importa quién es la persona, ganémosla para Cristo, porque en Cristo será una nueva criatura. Y tengo el ejemplo de los ejemplos del endemoniado Gadareno, ¿verdad? Ese hombre, en él había todas las conductas erradas, pero vino a Cristo y era una nueva criatura, porque la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces necesitamos predicarle a Cristo a la gente para que se conviertan, pero también para librarle de las cosas que vendrán. Y usted, a la luz de las escrituras que hemos citado, Dios está llamando a que nos cuidemos. Cuidemos el testimonio, cuidemos nuestra iglesia. Cuidemos nuestra asociación o relación. Es lo que está diciendo la bendita palabra de Dios. Efesios 6:12, lo cité en un día de estos, dice Efesios 6:12, ¿contra quién es la lucha? Leamos desde el verso 10. Esto nos va a motivar, a fortalecer, a ayudar. Nos aconseja Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, 1. Fortaleceos en el poder del Señor y su fuerza. 2. Vestidos de toda la armadura de Dios. Y ya ahora la vamos a leer para que te describa allí, por lo menos. Y es equiparse así con todos los implementos espirituales que ilustraban en alguna forma la vestimenta de los soldados, ¿verdad? Y entonces llevaba toda una serie de implementos que le protegían la cabeza, el pecho, en fin. Entonces Dios usa esa figura para que espiritualmente nosotros nos protejamos. Y dice el verso 10,
Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué eso? Porque sin el poder de Dios no podemos nada. Jesús dice en Juan 15:5, alejados de mí, nada podéis hacer. Y es la fuerza del Señor, el poder del Señor que nos hace vencedores. Dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es el objetivo? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hemos venido hablando de que el diablo ha venido planeando desde hace ya mucho tiempo el ambiente en que ha de aparecer el anticristo. Y entonces Dios quiere que usted esté protegido, porque creo en la iglesia que vive el último tiempo, y creo con todo mi corazón que la iglesia que vive hoy es por la que Jesús vendrá. Creo. Entonces nos conviene protegernos, ¿no? Porque todas estas conductas de repente pudieran infiltrarse en un cristianismo totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Eso ya sucedió en el pueblo hebreo, donde dice la palabra del Señor, y se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Está oyendo? Y puede suceder perfectamente en la iglesia que se levante una generación que no conoce a Dios, pero que por estar dentro y ser parte se da por sentado que son creyentes. Entonces la palabra del Señor invita allí a fortalecerse, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra pelea no es contra los hombres, las personas, no es con el que usted ve ni el que tiene al frente. Y fuera así, un par de moquetones solucionan problemas. No solucionen las cosas de esa manera, por favor. En estos días mandé una capsulita fundamentada ya en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21, donde dice el Señor, déjenme las cosas a mí, y ustedes a sus enemigos, si tiene hambre denle de comer, si tiene sed denle de beber. Eso dice la palabra. Nuestro texto dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo y sus ejércitos operan, pienso ahorita, ya no en el segundo cielo, sino en el primer cielo, ahí en la atmósfera, en el ambiente, ¿sí? Y de aquí a poco será sacado de allí, puesto en la tierra. Ya eso veremos más adelante. Dice la palabra del Señor, verso 3. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Hay días malos. ¿Qué está pagando usted por un día malo? Fortalezca en el poder del Señor y su fuerza. Póngase la armadura de Dios, que de otra manera va a ser difícil salir airoso, salir vencedor. Entonces el Señor está aconsejando en nuestro texto vestirse de la armadura de Dios para que, habiendo acabado todo, ¿qué cosa? Siga firme, valiente, adelante. Dice el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Agárrese de la palabra. Hay textos lindos. Si usted ve el Salmo 119, versículo 92, alguien que vaya allí, nos lo lea, por favor. Hermoso. ¿Cuánto ayuda la palabra? ¿Cuánto
lo bendice, aférrese a la verdad. Sí, hermana Vera, gracias. Cuánto consuela, cuánto anima, cuánto motiva, cuánto sostiene. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y dice el 165 allí mismo, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Por qué? Porque tienen resueltas las cosas, no porque su fe y confianza está en Dios. Amén. De manera que allí la palabra del Señor dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, proteja su corazón. Allá dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, otro hermano que lea, por favor. Claro, cuídelo, porque el enemigo usa los sentidos para influir sobre el corazón. Y cuando logró algunas cosas influir el corazón, marcarán las conductas de comportamiento. Entonces Dios quiere que sobre todas cosas guardar, guarde su corazón. Aquí dice la palabra del Señor, póngase la coraza de justicia. ¿Sí? Aférrese en su fe en el Señor, sus convicciones, ponga su confianza en Él y no importa lo que tire el enemigo, va a chocar, va a rebotar. Allá dice Isaías 26, 3 y 4. Otro hermano que lea. Hermoso. Sí, hermano Víctor. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Y Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. De manera que allí la palabra del Señor le llama a anclarse en la verdad, a revestirse de la verdad, porque el enemigo va a empezar a jugar y ya está jugando con el asunto de la venida de Cristo, con el arrebatamiento y opiniones donde dice en una parte de la Biblia dice que hay un arrebatamiento. No se han leído 1 Corintios 15, 52 al 53. No se han leído Filipenses 3, 20 y 21. No se han leído 1 Juan 3, versículo 1 al 3. No se han leído 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 hasta el 18 con la motivación, ¿verdad? No se han leído Juan 14, versículo 1 al 3. Y hay muchas escrituras. En la escritura que estamos allí en 1 Tesalonicenses 5, dice el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. De manera que, pero el enemigo juega con eso para debilitar la fe, la confianza, la esperanza de los creyentes. Por eso es importante ponerse la coraza de la justicia. Ella va a proteger nuestras convicciones. Dice el verso número 15, calzado de los pies por el apresto del Evangelio. Esté seguro en quién ha creído y por favor use ese calzado para transmitir el mensaje de salvación. Usted es un instrumento que Dios quiere usar. Pablo dice en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio. Y en otra escritura dice, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Usted ha sido beneficiado con el Evangelio, con la gloriosa obra de Cristo,
Y usted es el instrumento, el canal que Dios quiere usar para llevar salvación a otros. Dice el verso 16, y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ya tengo la coraza, tengo los implementos, pero todavía el escudo, ¿verdad? No está de más extremar la seguridad, ¿verdad? Y el escudo va a impedir que las cosas toquen. Y dice la palabra del Señor, y sobre todo tomad el escudo de la fe, fortalezca su fe, por favor. En estos días se había dejado una tarea y es leer Hebreos 11, porque Hebreos 11 muestra a hombres que fueron para adelante a pesar de firmes en sus convicciones, pelearon batallas increíbles, ganaron victorias increíbles a través de su fe. Así es que la palabra del Señor dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, subraye por favor, con que podáis apagar, ¿qué cosa? Los dardos del fuego del maligno. Hay veces el enemigo tira unas para desaparecerlo, ¿sí? Pero para eso es el escudo. Sí, amén. Que nada lo mueva de su fe en Cristo. Dice la palabra del Señor en el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. Hay que proteger la cabecita, ¿verdad? Porque ahí es donde empieza a trabajar el enemigo a través de los sentidos. Y una vez que trabaja ahí, influye el corazón y mueve las conductas. Y nos lleva muchas veces a errar. Protejamos nuestra mente para que el enemigo no tenga cabida y tome la espada del Espíritu. ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿De qué arma hizo Jesús uso cuando fue tentado por el diablo? Ahí está en Lucas 4. ¿Qué dice la palabra? Escrito está. Y Jesús dijo una, otra y otra vez, escrito está. Amén. Escrito está. Escrito está. O sea, aférrese a las enseñanzas de Dios y su palabra. Y no habrá uno que invente el enemigo que no le salga al revés. Dice allí el verso 17, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y un último componente importante. Ahora estoy bien revestido, pero necesito ir de rodillas a Dios, porque todos los implementos que Él me aconseja tomar serían ineficaces sin la ayuda de Dios. Y no solo pide orar por sus cosas, sino orar por todos los santos. Amén. Si se acuerdan tus oraciones, ore también por el pastor. Siempre, amén. Dice el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Observe el énfasis que pone en el verso 18 sobre la oración. Y dice allí la última parte, y súplica por todos los santos. Necesitamos sostenernos, ayudarnos, fortalecernos. He dicho algunas veces, señalar, juzgar, criticar, eso a nadie ayuda. Pero orar por otros que en alguna circunstancia está pasando alguna circunstancia, no está bien, la oración puede ayudar. Dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Así es que, amados hermanos, nos quedamos allí en esa parte con el anticristo, la maldad, corrupción, el desenfreno se va a multiplicar. Y aprovechamos la circunstancia, nosotros que estamos a las puertas de la venida de Cristo, para dar algunos consejitos de ayuda espiritual.
Esperamos que te fortalezcas en el Señor. No se interese mucho en conocer quién será ese personaje. Interésese muchísimo en que Cristo vive. Que Dios Altísimo le diga. Gracias.